aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, ciprés, pastos, plátano, pompón, rosa. Son algunos de los 29 productos que empresas como Fede Arroz, Agrocentro, UPL, Sumitomo Chemical o Rotam contaban con el registro para el uso del ingrediente activo clorpirifos. Registro que la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional ordenó suspender al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien deberá adoptar las medidas administrativas necesarias para suspender de manera inmediata la comercialización de productos químicos agropecuarios con el componente activo clorpirifos. En un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, y adoptar las medidas administrativas necesarias para eliminar de manera definitiva el uso de clorpirifos en el territorio nacional. Esa sentencia de la Corte Constitucional, cubierta por algunos medios de comunicación como El Tiempo y la W Radio el pasado 19 de diciembre de 2022, en plenas festividades del fin de año, pasó sin mayor atención para algunos profesionales del agro y tomó por sorpresa a otros. El ICA, por su parte, publicó un comunicado el pasado 27 de enero, más de un mes después de la sentencia de la Corte, en el que informa de manera escueta que adelantará las acciones para dar cumplimiento a la sentencia que ordena la suspensión de la comercialización y eliminación del uso de clorpirifos. Hasta aquí lo publicado por los medios de comunicación y el ICA. Lo que muy pocas personas saben es la historia detrás de esta decisión de la Corte, qué la motivó y cómo este proceso, que inició hace más de 7 años, se resuelve con la eliminación de este ingrediente activo en menos de un par de meses. Para esto, hemos invitado al protagonista de esta historia, Luis Domingo Gómez Maldón, demandante de la acción de tutela en representación de su hija y de los niños y niñas del futuro del país. Bienvenido, señor Luis Domingo Gómez, al Boletín de Noticias Profesionales del Agro. Y con el saludo, mi primera pregunta. ¿Quién es usted y dónde nace esta historia? Bueno, yo soy abogado de la Universidad del Rosario, docente universitario de Derecho Ambiental en la Santo Tomás, en Bogotá, y de Derecho Animal en la Tadeo Lozano, también de Bogotá. Y esta historia nace por allá en 2018, cuando frente al colapso de las colmenas, muerte masiva de abejas, interpongo una acción popular en defensa de las abejas y polinizadores por el empleo de los productos químicos de uso agropecuario, especialmente fipronil y neonicotinoides. Este asunto desemboca en una sentencia que ordena una mesa de trabajo para revisar la relación del uso de estas sustancias y la muerte masiva de abejas. En el camino, instalada la mesa de trabajo, en la rendición de informes periódicos, empezamos a notar que el clorpirifos o clorpirifos empieza a ganar terreno en los reportes o en los hallazgos de los exámenes de laboratorio cuando los apicultores reportaban colmenas de abejas muertas, y empezamos a indagar, investigar. Personalmente me encontré con que en Europa y en Estados Unidos se había prohibido el clorpirifos por los daños graves de carácter neurológico que estaba causando a los niños, especialmente a los que van de 0 a 2 años, razón por la cual analicé estratégicamente a través de qué medio podríamos llevar esta situación a manos de la justicia, y definí que era a través de una acción de tutela, teniendo en cuenta que mi hija, que es menor de edad, va a cumplir 4 años, y que en el país tenemos cerca de 6 millones de menores de edad, o al menos menores de 12 años, y que el riesgo era latente, especialmente porque causa déficit de atención con y sin hiperactividad. Entonces la afectación es delicada, y por esa razón decidí interponer la acción de tutela en protección del interés superior de los niños,
en primera y segunda instancia me declararon la acción improcedente, solicité a la Corte que la seleccionara para revisión y ahí es donde entra la Corte Constitucional a revocar esas decisiones y a dictar una sentencia mediante la cual ampara los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y las futuras generaciones y le da la orden al ICA en los términos que leíste al comienzo de la nota. Profesor Luis Domingo, en el año 2016 usted inicia su investigación. En el año 2017, una institución de educación primaria ubicada en la localidad de Usme realiza una llamada a entidades gubernamentales y varias universidades con el fin de poder adelantar una investigación que demuestre la hipótesis de asociación que tienen entre el uso de plaguicidas y la afectación de los niños. 7 años después, los resultados demuestran que el uso de plaguicidas ha afectado neurológicamente a los niños. ¿Usted conoce los resultados? Curiosamente, lo conocí en el mes de marzo, que tuve la oportunidad de hablar con uno de los líderes de este estudio, que es el doctor Benavides. No lo conocía, pero curiosamente me contaba el doctor Benavides que ellos llevaban 15 años trabajando con distintos sectores, haciéndole ver las dificultades que había con el uso de clorpirifos, al menos en las condiciones que se venía usando, pero que ellos entraron a Sumapaz y a USME a hacer este monitoreo desde el año 2017 y justamente publicaron los resultados, empezaron a publicar los resultados de ese estudio en febrero. Y de hecho me buscó porque quería hablar conmigo para darme las gracias por la tutela, porque frente a su frustración de estar haciendo advertencias desde la ciencia y sin encontrar eco suficiente, pues el hecho de que la Corte haya fallado sin contar con esa evidencia, pues para ellos era bastante importante, porque el resultado de este estudio en USME y en Sumapaz, en las goteras de Bogotá, la parte rural de Bogotá, pues es la confirmación de las pretensiones que yo en su momento elevé al juez constitucional. Por supuesto que lo conozco en esa medida. En su opinión, ¿cómo se explica que un ingrediente activo como clorpirifos estuviera en el mercado y que hubiera pasado por el procedimiento de revisión y aprobación del ANLA en el componente ambiental, del INS en el componente toxicológico y del ICA en el componente agronómico? La explicación es simple. Nosotros somos muy formalistas. Lamentablemente, el proceso de autorización y licenciamiento ambiental, como está estructurado en Colombia, pues está más en manos del productor, del importador, del comercializador, que en manos del Estado, porque el Estado no tiene una infraestructura fuerte que le permita validar, por ejemplo, cuáles son los efectos en poblaciones no objetivo de este tipo de moléculas. Esa es una falla. De hecho, en la sentencia T343 del 2020, la Corte Constitucional de alguna manera le hace el reparo, porque lo que le está diciendo al ICA es: usted no puede ser formalista, usted tiene una directriz comunitaria por la cual guiarse, y allí le dicen que además de tener los referentes internos, usted debe estar pendiente qué están diciendo las otras autoridades globales. La EPSA, la EPA deben ser referentes. Entonces, el reclamo que se le hace al Instituto Colombiano Agropecuario es qué están haciendo cuando, por ejemplo, autoridades como la EPA o la EPSA toman determinaciones y le recomiendan, en el caso de la EPA, a los Estados Unidos, y en el caso de la EPSA a la Unión Europea, le recomiendan tomar determinaciones administrativas como la de cancelar registros, retirar esas moléculas de sus territorios. Entonces es un poco el contraste que hay allí, y esa coordinación no está surtiendo efecto. Y bueno, pues el ejemplo es patente. Profesor, al revisar la sentencia de la Corte, no solo está la orden de eliminar el clorpirifos del territorio nacional, sino que al interior de sus páginas se observa un llamado de atención al ICA para que tenga control acerca de los ingredientes activos que se comercializan dentro del país. ¿Qué opina al respecto? Pues es un llamado
una institución que debe ser garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, o sea, básicamente el derecho a gozar de una salud y de una vida digna, ¿cierto? Y eso implica que el ICA debe dejar de ser un notario meramente tramitador de las solicitudes que le presentan, ¿cierto? Y debe actuar de manera proactiva en el marco del mandato constitucional de ser el garante de los derechos de los habitantes del territorio. Porque el gran problema de todo esto es que estamos asumiendo cargas mayores a las que debemos soportar como ciudadanos. Por ejemplo, cuando yo tengo en el estudio que se hizo en Sumapaz y en USME, que de los 232 niños a los cuales se les realizaron el estudio, tiene problemas de aprendizaje, los 232 niños tienen problemas de aprendizaje y está asociado directamente al uso de estas moléculas, pues yo tengo que preguntarme qué futuro le estoy dejando al país, y creo que la institucionalidad debe ser proactiva en esa línea, y es el reclamo que le hace la Corte Constitucional. Usted debe ser proactivo, usted no puede sencillamente limitarse a tramitar una licencia, pero no medir las consecuencias de sus omisiones. En este caso, la omisión es, venga, la ciencia ya habló, la ciencia recomendó, Estados Unidos, Europa y otros países dieron el paso, ¿usted por qué lo sigue permitiendo? Eso va en contra de la protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros, que somos los que vamos todos los días a los mercados a comprar los productos de los que usted hacía relación, pero peor aún, los que nos llevamos todos los días a la mesa. Profesor, eso quiere decir entonces que este fallo, esta sentencia de la Corte, además de clopidogrifos, genera un cambio en la acción del ICA y por lo tanto en su reglamentación y en lo que viene para generar los registros de los siguientes ingredientes activos. Debería generar ese cambio en la cultura administrativa de el licenciamiento y la expedición de permisos. Sin embargo, esta es una sentencia que se fue notificada formalmente ahora a comienzos de marzo, y es la hora que lo único que ha sucedido materialmente es el anuncio que señalabas de enero hecho por el ICA. Formalmente estamos esperando que el ICA nos señale cuál es la ruta a seguir en los términos ordenados por la Corte Constitucional. En otras palabras, a mi juicio, el ICA en este momento está en desacato, porque a pesar de la notificación no conocemos formalmente sus acciones. Profesor Luis Domingo, ¿cuál fue la base probatoria que usted utilizó para la argumentación ante la Corte Constitucional? Ese es un tema muy complejo porque la base probatoria es de tipo técnico-científico. Y resulta que para que Estados Unidos, la EFSA, le recomendara al gobierno de los Estados Unidos, en Estados Unidos también hubo una acción judicial, porque Estados Unidos venía trabajando esto desde el 2016 por recomendación científica, pero cuando llegó el gobierno de Trump, eso se suspendió y les tocó recurrir a tribunales. Pero en Europa, la EFSA hizo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hizo exactamente lo mismo. Se documentó durante muchos años. Esto lleva documentándose más de 30 años. Y sobre la base de investigaciones científicas, llegaron a la conclusión de que lo que se debía hacer era aplicar el principio de precaución para proteger daños graves en la salud y en la vida de las personas. Y por esa razón, estas dos entidades administrativas, pues el gobierno de los Estados Unidos y Europa, toman la decisión con fundamento en las evidencias científicas. Como quiera que lo que hacen esas autoridades es referente por vía de encauzamiento normativo por la decisión de la Comunidad Andina de Naciones, que es el referente para todo este tipo de licenciamientos y permisos, pues acudo a ese acervo científico y a esas decisiones administrativas, las incorporo en mi petición para demostrarle a la Corte que en ausencia de estudios específicos al interior del país, pues ya había suficiente evidencia científica en autoridades internacionales que manejaban estos temas, pero adicionalmente la Corte,
cuando hace el estudio le pide concepto a algunas universidades, a algunas facultades de Derecho y a otros expertos en el manejo de este tipo de moléculas. Entonces, de esa manera, llega la Corte al convencimiento de encontrarse frente a un perjuicio irremediable que requería una intervención urgente por el potencial daño que podía seguir causando en el derecho fundamental a la salud y a la vida de los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional. Profesor, ¿qué viene en adelante? ¿Tiene en mente otras demandas para ingredientes activos con el mismo nivel de toxicidad? Pues mientras la lógica de licenciamiento y permisión no cambie, hay que seguir insistiendo porque en el fondo lo que hay que prevenir son los daños futuros que este tipo de moléculas causen. Y habría que recordar que gracias a litigios de esta naturaleza ya también logramos que se prohibiera el fipronil. Estamos en todo el trabajo de identificación de sustitutos. Es una prohibición que entra en firme el año entrante, a comienzos de año. Y actualmente estamos litigando también por vía de tutela, teniendo como defensa el precedente de la T343, el Mancosep. Por las evidencias incluso encontradas en Colombia. Entonces, creo yo que es un escenario en el que la industria y el gobierno tienen que trabajar mucho para lograr sustituir estas moléculas que ya científicamente están probadas la causación de sus daños por unas moléculas más amigables con el medio ambiente y que protejan la salud y la vida. En Colombia, te doy un dato, Robin, estamos hablando de, según mis cuentas, de unas 15 moléculas que ya están prohibidas en el resto del mundo y nosotros las seguimos utilizando como si nada, desconociendo el precedente jurisprudencial trazado por la Corte Constitucional en la sentencia del clorpirifos. ¿Tiene a la mano algún nombre de esos ingredientes activos? Pues le podría señalar el Mancosep, que es en el que estoy trabajando, y otros disruptores endocrinos comprobados. Es una tarea que hay que hacer juiciosamente y que creo yo que las autoridades de oficio podrían perfectamente entrar razonablemente a evaluar su permanencia en el mercado. Muy bien, profesor. Finalmente, ¿algún mensaje que usted desee enviarles a los profesionales del agro que lo escuchan en este momento a través de este boletín de noticias? Pues es la invitación a retomar hábitos culturales que se han venido perdiendo. También decirles que hay modelos de producción que utilizan en menor cantidad o prescinden de ciertas moléculas que se usan hoy, que son dañinas. Importante actuar de mano de la ciencia, pero también actuar con conciencia, y creo que es necesario reorientar las prácticas agrícolas a experiencias agronómicas mucho más amables con el suelo, con la flora, con la fauna, pero también con la salud humana. Entonces, hay modelos que se están trabajando, como el de agricultura tropical, que produce frutas, hortalizas para exportación con los más altos estándares de calidad, pero también con unas escalas interesantes de costos que vale la pena mirar, o cualquier otros modelos también alternativos que ayudan a defender de mejor manera la vida en todas sus expresiones. Muy bien, profesor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro boletín Profesionales del Agro. Esperamos poder contar con usted la próxima vez que sea noticia. Hasta pronto. Muy gentil. Claro que sí. Hasta una próxima oportunidad.